Jake Miller se limpió la grasa de las manos mientras miraba las lecturas del escáner en la consola principal de su barco de salvamento. 3 meses de exploración en campos de asteroides y estaciones mineras abandonadas habían dejado su cuenta de crédito peligrosamente baja. El borde exterior no era amable con los mecánicos independientes, especialmente con los humanos que se negaban a unirse a las grandes corporaciones de salvamento. Pero Jake tenía sus razones para quedarse solo, y esas razones generalmente tenían que ver con no tener un jefe que le estuviera presionando sobre los márgenes de ganancia. El escáner volvió a emitir un pitido y Jake se inclinó hacia adelante. Allí estaba una señal de socorro, débil e irregular, que venía de algún lugar profundo en el confín olvidado. La mayoría de los rescatadores dieron a ese sector una amplia cobertura. Era conocido por sus anomalías espaciales, zonas muertas donde se cortaban las comunicaciones y naves que entraban pero nunca regresaban. Pero lo que llamó la atención de Jake no fue solo la señal en sí, sino el patrón. Alguien lo pulsaba manualmente, no una baliza automática dejada funcionando en un barco muerto. Alguien vivo estaba allí afuera y estaba lo suficientemente desesperado como para seguir presionando ese botón una y otra vez. Jake se pasó una mano por el interior de su cabello castaño. Todo su instinto le decía que lo ignorara y que siguiera buscando presas más fáciles. Su barco, el oxidado Tornillo, no estaba construido precisamente para misiones de rescate. Era un mosaico de ingeniería humana unido con piezas de repuesto y una tenaz esperanza. Pero esa señal seguía pulsando, y Jake nunca había sido bueno ignorando a la gente en problemas. Ingresó las coordenadas y encendió los motores. El perno oxidado se estremeció y gimió mientras ella se giraba hacia el confín olvidado. «Lo sé, niña», murmuró Jake, dando unas palmaditas a la consola. «A mí tampoco me gusta, pero tenemos que comprobarlo». El viaje duró 6 horas, y cuanto más se acercaba Jake a la señal, más extrañas se volvían las cosas. Su sensor comenzó a detectar un objeto enorme, mucho más grande que cualquier barco comercial. Cuando finalmente apareció en su pantalla, Jake dejó escapar un silbido bajo. El barco era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de un barco de carga estándar, y su diseño no se parecía a nada de lo que se usa actualmente. El casco estaba cubierto de extraños patrones geométricos, y toda la estructura tenía una cualidad orgánica, como si hubiera sido cultivada en lugar de construida. Jake accedió a su base de datos y sintió que se le encogía el estómago. Era una embarcación Kari, antigua y supuestamente extinta. Los Khazari habían desaparecido del espacio conocido hacía más de 2 siglos. Su civilización entera desapareció en lo que los historiadores llamaron la desaparición silenciosa. Sus naves aparecían ocasionalmente en el espacio profundo, reliquias a la deriva de una cultura perdida. La mayoría de los rescatadores los evitaban porque la tecnología Kari no funcionaba bien con los sistemas modernos y los diseños de sus naves estaban pensados para una especie que podía trepar paredes y ver en la más absoluta oscuridad. Pero esa señal seguía pulsando y alguien aún estaba vivo en esa nave. Jake maniobró el perno oxidado junto al barco abandonado e inició los procedimientos de atraque. La esclusa de aire de la antigua nave todavía funcionaba, lo que era al mismo tiempo alentador y sospechoso. Se puso el traje, comprobó sus niveles de oxígeno y se aseguró de que su juego de herramientas estuviera asegurado a su cinturón. Las botas magnéticas se activaron con un suave zumbido cuando entró en la esclusa de aire. En el momento en que Jake entró en la nave Kari, supo que algo andaba muy mal. Las luces de su casco cortaban la oscuridad, revelando corredores que se retorcían y curvaban de maneras que hacían doler su cerebro humano. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras. Profundas heridas que hablaban de violencia y pánico. Manchas oscuras que podrían haber sido sangre estaban esparcidas por el piso y las paredes. Había habido una pelea aquí y recientemente. Jake siguió la señal hacia las profundidades del barco, sus botas resonando suavemente sobre el suelo de metal. Los pasillos fueron diseñados para seres que se movían de manera diferente a los humanos.
Asideros y cornisas se alineaban en las paredes en ángulos extraños, y el techo era tan bajo que Jake tenía que agacharse en algunos lugares. Cada sombra parecía ocultar algo, y más de una vez saltó al ver su propio reflejo en las superficies de metal pulido. La baliza de socorro lo condujo a una bodega de carga en lo profundo del vientre del barco. La mano de Jake se cernía cerca de los controles de la puerta y respiró profundamente antes de presionar el botón de liberación. La puerta se abrió con un silbido de presión igualadora y Jake entró. La bodega de carga se había convertido en algo que le heló la sangre a Jake. Era una prisión. Gruesas cadenas colgaban de las paredes, y en el centro de la habitación, iluminada por las luces de su traje, la vio. Ella no se parecía a nada que Jake hubiera visto antes. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje con rayas naranjas y negras, enmarañado y sucio. Ella estaba parada sobre 4 patas, pero su parte superior del cuerpo era más erguida con brazos que terminaban en garras retráctiles. Su rostro era claramente felino, con grandes ojos color ámbar que brillaban con una mezcla de miedo y furia. Restricciones electromagnéticas la sujetaban en las muñecas y los tobillos y cadenas la conectaban a la pared. Estaba delgada, demasiado delgada, y su pelaje estaba opaco por la desnutrición. Pero lo que hizo que el corazón de Jake se encogiera fue lo que vio detrás de ella. 3 pequeñas figuras acurrucadas juntas, parcialmente ocultas detrás de las copas corporales de su madre. No podían tener más de unos meses. Su pelaje todavía era peludo y sus ojos enormes en sus caras pequeñas. Emitían unos suaves sonidos de mu, débiles y lastimosos. La madre vio a Jake e inmediatamente se agachó para defenderse tanto como las cadenas le permitieron. Ella mostró sus colmillos y siseó, un sonido que resonó en la bodega de carga e hizo que cada cabello del cuello de Jake se erizara. Su mensaje fue claro, incluso sin palabras. Manténgase alejado de mis hijos. Jake levantó lentamente las manos, con las palmas hacia afuera, tratando de parecer no amenazante. No tenía idea de si ella podía entender los gestos humanos, pero valía la pena intentarlo. Se movió lentamente y con cuidado hacia las ataduras. La madre siseó de nuevo, más fuerte esta vez, y extendió sus garras. Pero Jake notó algo en sus ojos más allá del miedo y la furia. Había allí inteligencia, aguda y consciente. Y debajo de todo, había desesperación. Ella sabía que estaba muriendo. Ella sabía que sus cachorros estaban muriendo. Y aunque cada instinto le decía que desconfiara de esa extraña criatura alienígena, también sabía que era la única oportunidad que tenían. Jake se arrodilló junto a las restricciones electromagnéticas, teniendo cuidado de moverse lentamente y mantener sus manos visibles. La madre, en quien había empezado a pensar que era Kira basándose en unas marcas que parecían la antigua escritura Khazari en un recipiente cercano, observaba cada uno de sus movimientos con esos intensos ojos color ámbar. Su respiración era superficial y trabajosa, y Jake podía ver sus costillas a través de su pelaje enmarañado. Había estado allí durante semanas, tal vez más tiempo. Las ataduras eran un trabajo desagradable. Jake había visto sistemas similares utilizados en prisiones de máxima seguridad, diseñados para administrar una dolorosa descarga eléctrica si alguien intentaba manipularlos incorrectamente. Los traficantes que la dejaron allí no solo querían retenerla. Querían asegurarse de que no pudiera escapar y que cualquier intento de rescate sería agonizante. El pensamiento hizo que la mandíbula de Jake se apretara de ira. Sacó su escáner y comenzó a analizar el mecanismo de bloqueo. Mientras trabajaba, seguía hablando en voz baja y firme. No importaba que Kira no pudiera entender el tono estándar. Importaba más que las palabras en este momento. Bueno, ya veo lo que hicieron aquí. Configuración clásica de intimidación. Parece aterrador, pero cada cerradura tiene un punto débil. Mi antiguo mentor solía decir que todo lo que se construye con manos se puede desmontar con manos. Bueno, manos y las herramientas adecuadas. Las orejas de Kira se crisparon ante su voz. Ella todavía estaba tensa,
todavía lista para atacar si él hacía un movimiento equivocado hacia sus cachorros, pero parte del pánico crudo en sus ojos se había atenuado levemente. Jake continuó con sus comentarios mientras trabajaba, en parte para beneficio de ella y en parte porque hablar lo ayudaba a pensar. La primera restricción estaba alrededor de su muñeca izquierda. Jake colocó cuidadosamente sus herramientas, con la mano firme a pesar de la adrenalina que bombeaba por su sistema. Un movimiento en falso y la descarga eléctrica la golpearía, posiblemente matándola en su estado debilitado. La cerradura tenía 3 puntos de conexión y necesitaba desconectarlos simultáneamente para evitar que se activara el mecanismo de seguridad. El sudor goteaba por la frente de Jake dentro de su casco. Sus dedos se movían con precisión practicada, la memoria muscular de años pasados reparando delicados sistemas de barcos. Se escuchó un suave clic y el dispositivo de retención se cayó. Kira se estremeció pero no gritó. Jake la miró y sonrió, aunque ella probablemente no podía verlo a través de la placa frontal de su casco. Uno menos, faltan 3. Los cachorros se habían vuelto más valientes. La más pequeña, una hembra con una mancha blanca en el pecho, se había arrastrado ligeramente hacia adelante. Ella observó a Jake con enormes ojos dorados, mientras su pequeña nariz se movía nerviosamente mientras trataba de captar su olor a través de la barrera protectora de su madre. Jake sintió que algo se retorcía en su pecho. Eran tan pequeños, tan vulnerables. ¿Cómo pudo alguien dejarlos aquí morir? La segunda restricción tardó más. Los traficantes habían equipado con un mecanismo de seguridad adicional, probablemente anticipando que alguien podría descubrir la primera cerradura. Jake tuvo que rastrear los circuitos cuidadosamente, evitando cada disparador de seguridad. Tenía las manos acalambradas y le dolía la espalda por estar arrodillado sobre el duro suelo de metal, pero no se detuvo. Kira había comenzado a emitir un sonido bajo en su garganta. No es exactamente un ronroneo, pero tampoco es hostil. ¿Estaba ella animándolo? ¿Advertirle? Jake no lo podía decir. 20 minutos después, el segundo mecanismo de retención se abrió. El brazo derecho de Kira cayó y ella inmediatamente lo acercó a su cuerpo, flexionando sus garras. La extremidad había permanecido en ese lugar durante tanto tiempo que se había cortado la circulación. Jake pudo ver cómo sus muecas regresaban al brazo. Las ataduras de tobillos eran peores. Los traficantes los habían incrustado más profundamente en el suelo y los mecanismos eran más complejos. Jake tuvo que acostarse boca abajo para conseguir el ángulo correcto con sus herramientas. Desde esta posición, era completamente vulnerable. Si Kira decidía que él era una amenaza, un golpe de sus garras abriría su traje y lo expondría al vacío del espacio que entraría por cualquier brecha. Pero ella no atacó. En cambio, hizo algo que sorprendió a Jake por completo. Ella extendió lentamente una mano con garras y tocó la parte superior de su casco, suavemente como un susurro. Fue un gesto de confianza, de comprensión. Ella le decía que sabía que él estaba tratando de ayudar. Jake parpadeó para contener la repentina humedad en sus ojos y volvió a concentrarse en el trabajo. La tercera restricción se liberó después de otros tensos 15 minutos. Solo queda uno. La última restricción alrededor de su tobillo derecho fue la más sofisticada de todas. Jake tuvo que usar 3 herramientas diferentes simultáneamente, mientras sus dedos se movían en una cuidadosa danza de precisión. Un desliz, un momento de pérdida de concentración y se desencadenaría la descarga. La bodega de carga estaba completamente en silencio excepto por la respiración de Jake y el suave gemido de los cachorros. Incluso Kira se quedó quieta, como si supiera que este era el momento crítico. Las manos de Jake se movieron con absoluta certeza, desconectando los circuitos finales. Hubo una pausa más larga que la anterior y, por un momento desgarrador, Jake pensó que había fracasado. Entonces el mecanismo de retención se abrió con un clic y cayó con un ruido metálico. Kira se desplomó inmediatamente. Sin las ataduras que la sostenían, sus piernas debilitadas no podían soportar su peso.
Ella se desplomó en el suelo y los cachorros corrieron hacia adelante, trepando sobre ella y emitiendo sonidos de llanto angustiado. Jake se levantó rápidamente y retrocedió, dándoles espacio. No quería que su presencia los estresara aún más, pero no podía dejarlos así. Jake se apresuró a regresar a su barco y agarró sus suministros de emergencia. Regresó con agua, barras de proteína y una manta térmica. Kira todavía estaba en el suelo, con sus cachorros presionados contra ella. Cuando vio que Jake se acercaba con los suministros, se tensó de nuevo, pero no siseó. Jake dejó todo lo que estaba a su alcance y retrocedió. «Es comida y agua. Tómalo, por favor». Durante un largo momento, Kira se quedó mirando los suministros. Entonces el cachorro más pequeño, el que tenía la mancha blanca, se separó de su madre y se tambaleó hacia el recipiente de agua. Ella lo olió con cautela y luego comenzó a reírse con desesperado entusiasmo. Los otros dos cachorros se unieron rápidamente a ella. Kira observó a sus hijos beber y Jake vio que algo se quebraba en su expresión. Ella se había mantenido unida gracias a su pura fuerza de voluntad, luchando por mantenerse fuerte para sus cachorros. Pero verlos beber agua limpia, verlos a salvo, finalmente le permitió soltar parte de ese control rígido. Se arrastró hasta la comida que Jake había dejado y comenzó a comer con la intensidad concentrada de alguien que no había tenido una comida adecuada en mucho tiempo. Jake se sentó contra la pared y los observó comer. Abrió los archivos de registro parciales del barco en su terminal portátil y comenzó a leer. La historia que surgió le hizo hervir la sangre. Kira había sido una navegante respetada en su clan, pero había rechazado un contrato de apareamiento arreglado con un brutal líder del clan. Su compañero, el padre de estos cachorros, había defendido su elección y murió por ella. El clan la declaró paria y la vendió a ella y a sus cachorros a traficantes como castigo. Los traficantes habían planeado venderlos a algún coleccionista que quisiera mascotas exóticas. Pero cuando fueron interceptados por barcos de patrulla, simplemente abandonaron el barco en lugar de arriesgarse a ser capturados. Habían dejado a Kira y a sus cachorros encadenados en la bodega de carga para que murieran lentamente de hambre y deshidratación. Jake miró a Kira y sus cachorros. Los pequeños habían terminado de beber y ahora estaban jugando con el rapero de una barra de proteína. Su curiosidad natural comienza a superar su trauma. Kira los observó con un amor feroz en sus ojos mientras comía lentamente, saboreando cada bocado. En ese momento, Jake tomó una decisión. No iba solo a rescatarlos. Él iba a asegurarse de que tuvieran un futuro. Jake se paró frente a los controles ambientales de la antigua nave, observando lecturas que le hicieron hundir el estómago. El vehículo abandonado tenía energía suficiente para mantener el soporte vital básico funcionando durante quizás 72 horas. Pero su propio barco, el Rusty Bolt, era una historia diferente. Fue diseñada para una persona, quizás dos, en caso de emergencia. 5 seres, incluidos 3 cachorros en crecimiento que necesitaban más oxígeno que los adultos. Las matemáticas simplemente no funcionaron. Ejecutó los cálculos 3 veces, esperando haber cometido un error. No lo había hecho. Si intentara meter a todos en ese perno oxidado ahora mismo, se quedarían sin aire respirable en 18 horas. Y la estación más cercana estaba a 4 días de distancia, incluso a máxima velocidad. Jake apoyó su frente contra el frío metal de la consola y dejó escapar un largo suspiro. Se quedaron atrapados aquí hasta que llegó la ayuda. La baliza de socorro automática que había activado eventualmente traería una nave de rescate, pero tomaría al menos 3 días para que alguien llegara a ellos en ese sector remoto. 3 días no parecían mucho hasta que quedaste atrapado en una nave moribunda con 4 extraterrestres que no podían entender una palabra de lo que decías y tenían todas las razones para no confiar en los humanos. Jake regresó a la bodega de carga donde había instalado un refugio temporal. Había encontrado algunos contenedores de almacenamiento intactos y los había dispuesto en un semicírculo aproximado, creando un espacio protegido.
La manta térmica de su kit de emergencia ahora servía como cubierta para el piso, y había instalado algunas luces portátiles para ahuyentar la opresiva oscuridad del lugar abandonado. Kira estaba despierta, observándolo acercarse con esos agudos ojos color ámbar. Había recuperado algo de fuerza después de comer y beber, lo suficiente para sentarse erguida con la espalda apoyada contra la pared. Los cachorros estaban acurrucados contra ella, durmiendo en un montón de pelo rayado y pequeñas patas. El sitio hizo sonreír a Jake a pesar de su terrible situación. Se sentó frente a ellos y sacó su traductor portátil. El dispositivo fue diseñado principalmente para idiomas conocidos, pero tenía un modo de aprendizaje que podía captar patrones y significados a lo largo del tiempo. Jake lo activó y se señaló a sí mismo. Jake, dijo claramente. Luego la señaló y levantó las cejas en señal interrogativa. Kira inclinó la cabeza y lo estudió. Después de un largo momento, se tocó el pecho con una mano con garras y emitió un sonido que era mitad trino, mitad gruñido. El traductor intentó interpretarlo y mostró varias posibles grafías fonéticas. Jake eligió el que más se parecía a lo que había oído. Kira. Sus orejas se levantaron ligeramente hacia adelante. Suficientemente cerca. Al parecer, Jake señaló a los cachorros uno por uno, levantando las cejas y preguntando nuevamente. Kira pareció entender lo que estaba preguntando. Tocó suavemente a cada cachorro mientras hacía diferentes sonidos. El traductor trabajó para capturarlos. La hembra más pequeña con la mancha blanca en el pecho se convirtió en Luna en la mente de Jake. La otra hembra, un poco más grande y con una distintiva marca negra en la oreja, la consideró Star. El cachorro macho, que tenía el color naranja más brillante, se convirtió en As. Durante las siguientes horas, Jake y Kira trabajaron en la comunicación básica. Señalaba objetos y decía la palabra humana. Ella haría un sonido en su idioma. El traductor fue creando poco a poco una base de datos de asociaciones. Agua, comida, sueño, peligro, seguridad. Las palabras eran sencillas, pero eran un comienzo. Jake tuvo que ir corriendo al perno oxidado para conseguir más provisiones. Usó gestos para explicar que regresaría y Kira asintió lentamente. Ella entendió. Cuando regresó con los brazos llenos de paquetes de raciones y suministros médicos, la encontró enseñándoles a los cachorros un juego con un trozo de chatarra. Lo bateaban de un lado a otro, sus movimientos aún eran débiles, pero mostraban la naturaleza juguetona de los jóvenes sanos. A Jake se le encogió el pecho de emoción. A pesar de todo lo que habían pasado, todavía eran niños que querían jugar. El ciclo diurno de la nave todavía funcionaba, controlado por antiguos sistemas automatizados. Cuando las luces se atenuaron para simular la noche, Jake creó una mejor zona para dormir. Utilizó piezas de repuesto que encontró en el barco para crear una plataforma elevada que los mantendría alejados del suelo frío. Los cachorros lo reclamaron inmediatamente, tropezando unos con otros para conseguir los mejores lugares. Kira los observó con evidente afecto antes de acomodarse cerca, posicionándose siempre entre sus hijos y cualquier amenaza potencial. Jake tomó la primera guardia, monitoreando los sistemas de la nave en su terminal portátil. El núcleo de energía se mantenía estable por ahora, pero era viejo e impredecible. Necesitaría comprobarlo periódicamente. Alrededor de la medianoche, según le decía su reloj interno, escuchó un sonido y levantó la vista para encontrar a Kira despierta y observándolo. Hizo un gesto, tocándose el pecho y luego señalando a Jake. Luego cerró los ojos y bajó la cabeza hacia sus manos. El traductor todavía estaba aprendiendo, pero Jake entendió. Ella se ofreció a hacer guardia para que él pudiera dormir. Empezó a negarse, pero el cansancio debió notarse en su rostro porque Kira emitió un sonido insistente y gesticuló con más firmeza. Jake finalmente asintió y se estiró en el suelo con su chaqueta como almohada. No esperaba quedarse dormido realmente, pero en el momento en que cerró los ojos, se quedó dormido. Cuando se despertó 6 horas después, Kira todavía estaba despierta,
sus ojos escaneando la oscuridad más allá de su pequeño charco de luz. Ella lo había estado vigilando todo el tiempo, protegiéndolo del mismo modo que protegía sus tazas. Algo cambió entre ellos en ese momento. Ya no eran solo sobrevivientes y rescatadores. Estaban empezando a convertirse en algo así como aliados, tal vez incluso amigos. El segundo día trajo nuevos desafíos. Luna, la cachorra más pequeña, empezó a mostrar síntomas de enfermedad. Estaba letárgica, apenas interesada en la comida y su nariz estaba caliente al tacto. Jake sacó su escáner médico y lo pasó por su pequeño cuerpo. Los resultados le hicieron hundir el corazón. Tenía una infección, probablemente causada por una herida en su pata trasera que no había sanado adecuadamente durante su tiempo en cautiverio. Sin tratamiento, la infección se propagaría. Jake tenía antibióticos en su botiquín médico, pero estaban diseñados para la biología humana. No tenía idea de si funcionarían en la fisiología de Belcati o si podrían empeorar las cosas. Kira lo observó mientras examinaba a Luna, con todo su cuerpo tenso por el miedo. Ella sabía que su cachorro estaba enfermo y no podía hacer nada al respecto. Jake tomó una decisión. No podía simplemente ver morir a Luna sin intentarlo. Ajustó la dosis para tener en cuenta su pequeño tamaño y su diferente metabolismo, luego utilizó el análisis del escáner para hacer su mejor estimación de compatibilidad. Fue un riesgo enorme, pero no hacer nada conlleva una muerte segura. Le mostró a Kira el inyector y le dijo que le diera el medicamento a Luna. Señaló a Luna, hizo un gesto de malestar, luego mostró la medicina e hizo un gesto de esperanza. Kira se quedó mirando el inyector durante un largo rato, luego miró a Jake. Realmente lo miró. Ella estaba tomando la decisión de confiarle la vida de su hija a esta extraña criatura alienígena. Finalmente, ella asintió y sostuvo suavemente a Luna. El cachorro gimió cuando Jake le administró la inyección, pero Kira emitió sonidos tranquilizadores y la acicalaron con suaves lamidas. Jake revisó las lecturas de su escáner, observando los signos vitales de Luna. Durante la primera hora, nada cambió. Luego, poco a poco, su temperatura empezó a bajar. Los marcadores de infección comenzaron a disminuir. Estaba funcionando. Jake pasó toda la noche vigilando a Luna, revisándola cada 30 minutos. Kira permaneció despierta con él, los dos vigilando al pequeño cachorro. Alrededor del amanecer, Luna abrió los ojos y emitió un sonido de hambre. Ella iba a estar bien. Kira se volvió hacia Jake y en la tenue luz de la bodega de carga, hizo algo notable. Ella presionó su frente contra su hombro, un gesto tan claramente lleno de gratitud y confianza que Jake sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. Le tocó suavemente la parte superior de la cabeza, teniendo cuidado con las orejas, y se quedaron así durante un largo momento. El tercer día, Jake enseñó a los cachorros a jugar un juego humano sencillo utilizando trozos de chatarra. No entendían las reglas, pero les encantaba la atención. Star resultó ser increíblemente inteligente y podía descubrir patrones rápidamente. Era audaz e intrépido, siempre queriendo probar los movimientos más atrevidos. Y Luna, a pesar de su reciente enfermedad, era la más cariñosa, frotándose constantemente contra las piernas de Jake como si lo reclamara como parte de su familia. Jake estaba en medio de explicarles a los cachorros la mecánica básica de la nave usando gestos con las manos y el traductor que mejoraba lentamente cuando la alarma de proximidad comenzó a sonar. Se le heló la sangre mientras corría hacia la consola funcional más cercana. Los cachorros se dispersaron asustados ante el ruido repentino y su movimiento urgente. 3 naves acababan de abandonar la Tierra y se dirigían directamente hacia el lugar abandonado. Por un breve momento de esperanza, Jake pensó que el rescate había llegado temprano. Entonces su escáner identificó las señales de la nave y su esperanza se convirtió en hielo en sus venas. Estos no eran barcos de rescate. Eran la misma clase de barcos que habían abandonado el barco abandonado en primer lugar. Los traficantes habían regresado. La mente de Jake corría mientras buscaba los datos del escáner.
3 barcos, cada uno de ellos con al menos 4 o 5 tripulantes. Era un ser humano con una llave inglesa y mucha determinación. Pero ni siquiera él estaba tan loco como para pensar que esas eran buenas probabilidades. Corrió de regreso a la bodega de carga donde Kira ya estaba de pie, con su piel erizada. Puede que ella no entendiera la alarma, pero comprendió el peligro cuando lo sintió. El sistema de comunicación cobró vida y una voz áspera llenó la bodega de carga. Atención, vasija humana. Estamos reclamando nuestros derechos de salvamento sobre este objeto abandonado. Tienes 10 minutos para evacuar antes de que abordemos. Cualquier resistencia será respondida con fuerza. Jake no se molestó en responder. En lugar de eso, se volvió hacia Kira y utilizó los gestos que desarrollaron durante los últimos 3 días. Peligro. Aquí viene gente mala. La señaló a ella y a los cachorros y luego hizo un gesto protector. Los ojos de Kira se entrecerraron e inmediatamente reunió a sus cachorros, posicionándose entre ellos y la puerta. El sistema de comunicación volvió a crujir. ¿Sigues ahí, humano? Te lo voy a decir simple. Dejamos un cargamento muy valioso en esa nave. Lo queremos de vuelta. Puedes irte ahora con una buena recompensa por tus molestias o puedes irte en pedazos. Tú decides. Jake finalmente agarró la unidad de comunicación. ¿De qué cargamento hablas? Son seres vivos. Una madre y sus hijos. Los encadenaste y los dejaste morir. Hubo una pausa, luego una risa que le puso los pelos de punta a Jake. Mercancía humana. Eso es todo lo que son. Ahora pareces un tipo razonable. 20.000 créditos para irte. Eso es más de lo que ganarás en 6 meses de trabajo de rescate. Acepta el trato. Jake miró a Kira y sus tazas. Star intentaba ser valiente, de pie junto a su madre con sus pequeñas garras extendidas. As tenía las orejas pegadas a la cabeza, asustado pero listo para luchar. Luna estaba pegada al costado de Kira, temblando. Habían sobrevivido semanas de cautiverio, hambre y abandono. Habían luchado por sobrevivir. Y Jake estaría. Sea si deja que estos traficantes se los lleven ahora. No hay trato, dijo Jake por la llamada. ¿Los quieres? Tendrás que pasar por mí. La voz al otro lado perdió toda pretensión de amabilidad. Acabas de cometer el mayor error de tu vida, humano. Vamos a entrar. Jake cortó la conexión y se dirigió a su terminal portátil. 3 días atrás, mientras mantenía el soporte vital en funcionamiento, había hecho algo que la mayoría de la gente consideraría una locura. Había pasado horas mapeando cada sistema funcional de la antigua nave Kasari. Rastreó conductos de energía, identificó sistemas de armas que no se habían disparado en 2 siglos y exploró los protocolos de seguridad realmente extraños de la nave. Los Kari habían sido constructores paranoicos, y sus naves reflejaban esa paranoia. Ahora, esa paranoia le salvaría la vida. Jake oyó el distintivo sonido metálico de las abrazaderas de abordaje al sujetarse al casco. Miró a Kira e hizo gestos urgentes. Sígueme. No te alejes. Confía en mí. Ella asintió una vez y condujo a los cachorros hacia adelante. Se movieron a través de la sinuosa pasillos de la nave abandonada. Jake los guiaba hacia las profundidades de la nave. Podía oír a los traficantes tras ellos, sus pesadas botas resonando en los pasadizos. Los Kari habían construido sus naves para seres capaces de escalar paredes y deslizarse por espacios reducidos. Los pasillos se ramificaban y serpenteaban de maneras que confundían a las especies que solo pensaban en movimiento horizontal. Jake había pasado 3 días aprendiendo estos pasadizos, comprendiendo la lógica de su diseño. Los traficantes eran más grandes que él, más corpulentos, diseñados para el combate más que para la navegación. Esa fue su primera ventaja. Jake guió a Kira y a los cachorros por un pasadizo que requería gatear, y luego trepó por un pozo vertical usando asideros claramente diseñados para manos con garras. Los cachorros lo lograron con facilidad, gracias a su agilidad natural.
Jake tuvo que esforzarse más, pero su afición a la escalada en roca en la tierra dio sus frutos. Tras ellos, oyó maldiciones y los sonidos del traficante luchando por seguirlos. Los llevó a una habitación segura en lo profundo del núcleo de la nave y selló la puerta. La habitación tenía su propio soporte vital y paredes reforzadas. «Quédense aquí», dijo, usando los gestos. Kira lo entendió. «A salvo. Vuelvo». Kira lo agarró del brazo, con cuidado de no perforarle el traje. Emitió un sonido urgente, preguntándole claramente si estaba loco. Jake sonrió con tristeza. «Sí, probablemente. Pero tengo un plan». Los dejó allí y se movió por la nave como un fantasma. Los sistemas de control de la nave Kari eran antiguos, pero Jake había descifrado lo básico. Activó las puertas de los mamparos a distancia, sellando secciones y obligando a los traficantes a tomar rutas más largas. Activó respiraderos atmosféricos que liberaban gas inofensivo pero desorientador en pasillos específicos. Incluso logró activar los controles de gravedad de la nave en ciertas secciones, enviando a sus perseguidores a flotar indefensos o aplastándolos contra el suelo con el aumento de la gravedad. El líder del traficante, un alienígena enorme llamado Boss, se frustraba cada vez más. Jake podía oírlo gritar órdenes por sus canales de comunicación, que Jake había pirateado fácilmente con su terminal portátil. Se estaban separando, intentando registrar varias áreas a la vez. Perfecto. Eso era exactamente lo que Jake quería. Los guió en una persecución a través de la nave abandonada, manteniéndose siempre fuera de su alcance. Su menor tamaño le permitía usar pasadizos que ellos no podían seguir. Su comprensión de la disposición de la nave le proporcionó innumerables rutas de escape. Pero Jake no solo corría. Los estaba lastimando lentamente. Con cuidado, se dirigió hacia la bodega de carga donde todo esto había comenzado. La bodega de carga tenía los sistemas de seguridad más sofisticados de toda la nave. Los Kazari la usaban para almacenar sus objetos más valiosos y habían incorporado defensas que envidiarían a un búnker militar. Jake había pasado horas estudiando esos sistemas y había encontrado algo interesante oculto en los antiguos protocolos de IA de la nave. Finalmente, tras 2 horas de juego del gato y el ratón por el derrumbe, Jake se encontraba en la bodega de carga. Boss y su tripulación lo rodeaban, con las armas desenvainadas. Eran 6, todos más grandes y mejor armados que un mecánico humano. Boss sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Fin de la línea, humano. ¿Dónde está nuestra mercancía? Jake levantó las manos lentamente. ¿Sabes qué tiene de gracioso las naves Kazari? Fueron construidas por una especie a la que realmente no le gustaban los esclavistas. Tenían un fuerte tabú cultural sobre el cautiverio y las cadenas. Así que, cuando construyeron sus naves, incluyeron algunas medidas de seguridad interesantes. Basa entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Jake sonrió y pronunció una sola frase en Kari, palabras que había encontrado en los registros históricos de la nave. El antiguo idioma le resultaba extraño, pero lo pronunció con claridad. Era una frase de comando, que se traduce aproximadamente como anulación del protocolo de amistad. La IA de la nave, inactiva durante siglos, pero despertada por las reparaciones de Jake durante los últimos 3 días, reconoció la frase. Había sido diseñada para proteger a la tripulación del Kari de hostiles, y su definición de hostil era muy específica. Cualquiera que portara armas con la intención de dañar a quien hubiera usado restricciones en cautivos involuntarios. La IA escaneó a Boss y a su tripulación en microsegundos y los declaró culpables de ambos cargos. La bodega de carga cobró vida. Campos electromagnéticos brotaron del suelo y las paredes. El mismo tipo que había mantenido cautiva a Kira, pero ahora utilizado como el Kari originalmente pretendía, como arma defensiva. Las armas del traficante volaron de sus manos, cayendo al suelo. Los campos los mantuvieron inmóviles, incapaces de moverse, con los músculos bloqueados por pulsos electromagnéticos cuidadosamente calibrados.
Jake caminó con calma hacia el panel de comunicaciones y activó su baliza de socorro a plena potencia. Poder, anulando todas las señales de interferencia que los traficantes habían estado usando. Soy Jake Miller, transmitiendo el código de emergencia 777. Tengo varios hostiles detenidos y civiles que necesitan asistencia inmediata. Coordenadas adjuntas. ¿Hay alguna nave de patrulla en el radio de alcance? Por favor, respondan. La respuesta llegó en minutos. Una patrulla militar llevaba meses buscando a estos traficantes en concreto. Habían estado rastreando las señales de sus naves y estaban a menos de 2 horas de distancia. Jake acababa de envolver para regalo a algunos de los criminales más buscados del sector. Butch gritó amenazas y maldiciones, pero Jake lo ignoró. Regresó a la sala de seguridad donde había dejado a Kira y a los cachorros, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina se estaba disipando. La nave de patrulla militar llegó exactamente 1 hora y 47 minutos después de la llamada de socorro de Jake. La comandante Hayes, una mujer sensata de cabello gris acero y mirada penetrante, lideró el equipo de abordaje. Echó un vistazo a los traficantes retenidos por los antiguos sistemas de seguridad de Kasari, luego a Jake, de pie allí con su traje de salvamento remendado, y negó con la cabeza con algo que podría haber sido. Respeto. Hijo, ¿tienes idea de cuántos problemas te acabas de causar? Preguntó, aunque una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Jake se limpió las manos en el traje. Tengo una idea bastante clara, señora, pero lo volvería a hacer. El equipo militar aseguró a los traficantes y comenzó a documentar la escena. El personal médico llegó para revisar a todos. Cuando Jake los condujo a la habitación segura donde Kira y sus cachorros esperaban, los médicos se detuvieron en seco. Uno de ellos, un joven llamado Peters, se quedó sin aliento. ¿Son Belcati? Creí que estaban extintos. Kira se había arrinconado. Los cachorros detrás de ella, claramente aterrorizados por la repentina afluencia de desconocidos armados. Jake levantó la mano para impedir que los médicos se acercaran. Déjenme hablar con ella primero. Hemos generado cierta confianza. Se acercó lentamente, usando los gestos que él y Kira habían desarrollado. ¿Estás a salvo ahora? La gente mala se ha ido. Esta gente ayuda. Los ojos ámbar de Kira escudriñaron su rostro, buscando cualquier señal de engaño. Finalmente, se relajó un poco y permitió que los médicos se acercaran. Primero examinaron a los cachorros. Luna recibió atención especial por su infección recién tratada. El médico que la atendía miró con sorpresa el vendaje de campo y el registro de medicamentos de Jake. ¿Le usaste antibióticos humanos? Eso fue un riesgo tremendo. Jake se encogió de hombros. Era un riesgo aún mayor no hacer nada. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, informes y papeleo. La comandante Hayes entrevistó a Jake extensamente sobre todo lo sucedido. Cuando terminó su relato, ella se reclinó en su silla y lo observó. Los traficantes reclaman derechos de salvamento sobre los Belcati. Tienen documentación que demuestra que los compraron legalmente a los consejos del clan Belcati. A Jake se le heló la sangre. No puedes hablar en serio. Los encadenaron y los dejaron morir. No digo que esté de acuerdo con ellos, Miller. Te estoy diciendo lo que afirman. Y según la ley Belcati, Kira es técnicamente una paria. No tiene protección del clan. Sus cachorros tampoco. Ace sacó un documento en su tableta. Los burócratas sugieren que los coloquemos en un asentamiento de refugiados en el puesto de avanzada Gamma 7 hasta que esto se resuelva. Jake había oído hablar de Gamma 7. Era básicamente una prisión con un nombre más bonito, un lugar donde la galaxia abandonó a seres con los que no sabía qué hacer. Kira y sus cachorros pasarían años allí, quizá décadas, esperando procedimientos legales que quizá nunca concluirían. Los cachorros crecerían tras vallas, sin conocer la libertad. No, dijo Jake con firmeza. Tiene que haber otra manera.
Hayes arqueó una ceja. ¿Tienes una idea mejor? Ley de Protectorado Humano, artículo 7, sección 12. Cualquier ciudadano humano puede patrocinar a un ser consciente para obtener el estatus de protectorado, y con el tiempo, la ciudadanía. El ser solo tiene que solicitarlo. El comandante parpadeó. Esa ley no se ha aplicado en 20 años. Es una pesadilla legal. Montañas de papeleo, audiencias interminables, años de trámites. Pero es legal, insistió Jake. Y mientras se procesa la solicitud, estarían bajo mi protección. Los traficantes no podrían tocarlos. Lo observaron durante un largo rato. ¿Entiendes a qué te estás comprometiendo? Serías responsable de ellos. Alojamiento, comida, educación para los cachorros. Tendrías que demostrar que puedes mantenerlos. Tu nave de salvamento. No es exactamente un alojamiento de lujo. Jake pensó en los últimos 3 días. En ver a Kira luchar por mantener con vida a sus cachorros. En el pequeño cuerpo de Luna pegado a su pierna, confiando plenamente en él. En enseñar a estar y a jugar con chatarra. En Kira presionando su frente contra su hombro en señal de gratitud. Lo averiguaré, dijo. Siempre lo hago. El comandante Hayes sonrió, esta vez con una sonrisa de verdad. ¿Sabes qué? Creo que lo harás. Enviaré el papeleo. Pero Miller, esto se va a complicar. Los consejos del clan Belcatí no estarán contentos con esto. Los traficantes tienen abogados caros. Vas a librar esta batalla durante mucho tiempo. Entonces lucharé, dijo Jake simplemente. El papeleo tardó 6 horas en completarse. Jake tuvo que proporcionar registros financieros, someterse a una evaluación psicológica y a una verificación de antecedentes que se remontaba a su infancia. Durante todo el proceso, Kira observó desde donde le habían dado un espacio temporal en la nave militar. La traductora había mejorado lo suficiente como para entender conceptos básicos, y Jake se aseguró de explicarle todo lo que estaba haciendo. Cuando le mostró los formularios de solicitud de protectorado, usando el traductor y gestos cuidadosos para explicar su significado, Kira guardó silencio un buen rato. Luego tocó la pantalla donde se le pedía su consentimiento e hizo un sonido que el traductor interpretó como sí. Los cachorros, sin comprender la gravedad del momento, jugaron con el elegante traje que Jake les había dado, tropezando unos con otros y emitiendo alegres gorjeos. Ya se habían recuperado con la resiliencia de los niños, recuperando su alegría natural ahora que estaban a salvo y alimentados. Los procedimientos legales comenzaron de inmediato. El Consejo del Clan Belcatí envió representantes que argumentaron que Kira había sido vendida legalmente, y por lo tanto, no tenía derecho a solicitar el estatus de protectorado. Los abogados de los traficantes afirmaron que Jake les había robado sus propiedades. Una docena de organizaciones galácticas diferentes presentaron escritos y mociones. Pero Jake tenía algo que ninguno de ellos esperaba. Contaba con la opinión pública. La historia de un salvador humano que se declaró en guerra con los traficantes para salvar a una madre y sus cachorros se extendió por las redes galácticas como un reguero de pólvora. Los humanos siempre estaban ansiosos por apoyar a uno de los suyos que hacía algo loco por. Las razones correctas lo respaldaron. Las donaciones llegaron de todo el espacio humano para ayudar con los honorarios legales. Más sorprendente aún, otras especies también comenzaron a alzar la voz. La Sociedad Histórica de Kasari presentó un escrito en apoyo de Jake, citando las antiguas leyes de su especie contra el cautiverio. Las comunidades de exiliados Belcatí, aquellos que habían abandonado el sistema de clanes, ofrecieron testimonio sobre la brutal naturaleza de la justicia de los clanes. Incluso algunos comandantes militares hablaron públicamente sobre la necesidad de reprimir el tráfico. 6 meses después, Jake se encontraba en la bodega de carga de su nave recién modificada. El Rusty Bolt había recibido una importante mejora, financiada en parte por su repentinamente próspero negocio de salvamento y en parte por una misteriosa donación anónima con la que el comandante Hayes definitivamente no tenía nada que ver.
La bodega de carga se había convertido en una vivienda diseñada para la fisiología Belcati, con paredes de escalada, plataformas elevadas y controles de temperatura adaptados a su biología. Kira estaba junto a él en la estación del piloto, con su pelaje brillante y saludable ahora, luciendo un chaleco de oficial de navegación que Jake le había hecho a medida. Había estado estudiando los sistemas de navegación humana con una intensidad que impresionaba incluso a los pilotos experimentados. Su talento natural para su conciencia espacial, combinada con su herencia Cari en navegación estelar, la convertían en una copiloto excepcional. Los cachorros estaban en la sala de estar, supuestamente haciendo sus deberes. Luna, en realidad, estudiaba con la nariz hundida en un manual básico de ingeniería escrito en la escritura Cari simplificada que Jake había encontrado. Star y As usaban sus tabletas de tareas para jugar. Pero Jake había aprendido a elegir sus batallas. El nuevo nombre de la nave estaba pintado en el pasillo, tanto en escritura humana como Cari. Segundas oportunidades. Parecía apropiado. Control. Esto es segundas oportunidades. Solicito autorización de salida. Jake dijo por el comunicador. Segundas oportunidades. Tiene autorización para partir. Buen viaje, Capitán Miller. Mientras la nave despegaba, rumbo a su siguiente trabajo de rescate, Luna entró de un salto en la cabina y se subió al regazo de Jake. Algo que había empezado a hacer siempre que viajaban. Seguía siendo la más pequeña, la más cariñosa. Star y As la siguieron, discutiendo sobre algo en un rápido chari que el traductor no pudo seguir. Kira miró a Jake e hizo un sonido que el traductor interpretó como familiar. Luego hizo otro sonido, algo que la traductora aprovechó antes de finalmente mostrar una gratitud indescriptible. Jake se acercó y le tocó suavemente la coronilla, con cuidado de sus oídos, como había aprendido que le gustaba. Yo también, dijo simplemente. Las batallas legales no habían terminado. El estatus de protectorado seguía en trámite. Habría más audiencias, más abogados, más burócratas que querían hacerles la vida difícil. Pero ahora mismo, en ese momento, estaban juntos. Estaban a salvo. Eran una familia. Y a lo largo de la galaxia, otros seres en situaciones desesperadas escucharon la historia. Oyeron sobre el humano que se negó a aceptar que algunas cosas no tenían arreglo. Sobre el mecánico que fue a la guerra por una familia que no era la suya. Sobre las segundas oportunidades y la extraña tripulación que la pilotó. El mensaje se extendió silenciosamente por campos de refugiados y comunidades de exiliados. Por estaciones en el borde exterior donde se reunían los olvidados. Si necesitas ayuda, busca a un humano. Son lo suficientemente locos como para preocuparse, lo suficientemente testarudos como para luchar y demasiado estúpidos como para darse cuenta de cuando están derrotados. Fue el mayor cumplido. La humanidad jamás había recibido.